misterios y enigmas, anécdotas desconocidas, crímenes espantosos o simplemente curiosidades históricas de las que casi nunca se habla. Extraña historia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Madel y me da muchísimo gusto darles nuevamente la bienvenida a la extraña historia. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero aprovechar para agradecer a todas y cada una de las personas que integran ahora esta bonita comunidad. Ya somos 61 almas, o bueno, 62 contándome a mí, quienes nos reunimos para contar historias interesantes. De corazón, muchas gracias por su apoyo. El relato que hoy voy a compartirles a simple vista parece sacado como de alguna peli, pero lo cierto es que fue completamente real y ahí están los documentos por si alguien tiene curiosidad y quiere verificarlo. Se trata de un caso emblemático de la ufología mexicana y yo me atrevería a decir que del mundo, porque nunca ha vuelto a ocurrir algo similar, o por lo menos no que sepamos, y es que en esta historia hubo de todo. El caso Rafael Pacheco Pérez. Pero para ir desmenuzándola, les voy a pedir que me acompañen al 21 de junio de 1976 a una pequeña clínica, o mejor dicho, a un centro de salud ubicado en el bonito puerto de Acapulco en el estado mexicano de Guerrero. En uno de los cubículos más alejados de esta clínica se encuentran un médico, dos mal encarados guardias y un muchacho que parece completamente desorientado. Aquel joven es Rafael Pacheco Pérez, un aprendiz de piloto de 23 años. Y no está en esa clínica para una revisión rutinaria ni mucho menos. Está ahí porque apenas hace unas horas fue abducido por un ovni. Sí, así como lo escuchan. Las autoridades después dirían que aquel evento se trató de una simple confusión del Nobel piloto, producto quizás de la hipoxia por sobrepasar la altura permitida, pero lo cierto es que algo verdaderamente extraño ocurrió aquella mañana. El médico de nombre Ernesto Vélez Astudillo ha revisado una y otra vez los resultados de los análisis que le han practicado a Rafael, pero ahí no aparece nada fuera de lugar. El muchacho está más sano que cualquiera de los pacientes que ha revisado ese día y no está drogado, ni alcoholizado, ni mentalmente desequilibrado. Quizás un poco asustado y confundido, pero nada del otro mundo. No existe ningún detalle clínico que ofrezca una explicación sobre lo que al parecer acaba de ocurrirle. Pero vayamos al inicio del todo para entender mejor de lo que les estoy hablando. Rafael era un buen chico, de esos chavos buena onda y aplicados en la escuela, cuya mayor ilusión siempre había sido la de volar. Es por ello que cuando llegó por fin el momento de elegir una profesión, no dudó en inscribirse en la reconocidísima Escuela de Aviación México, una institución sumamente prestigiosa que funciona en este país desde 1943. Como les mencioné anteriormente, Rafael era muy formal y aplicado, así que se apuró para terminar de estudiar toda la parte teórica que debes conocer en esta difícil profesión, sacando las mejores notas y ganándose no solo los elogios de sus instructores, sino también su cariño. Una vez terminada la teoría, venía lo mejor. Llegaba el turno de la práctica. Rafa, como el resto de los pilotos, tenía que acumular horas de vuelo
no solo para cumplir su más acariciado sueño de surcar los aires, sino para poder obtener una licencia como piloto comercial. La mañana del 21 de junio de 1976, este joven realizaría su primer vuelo en solitario. Ya antes había volado junto a sus maestros para ir aprendiendo poco a poco del oficio. De hecho, ya contaba con 54 horas en su haber, pero no es lo mismo ver que hacer, así que aquel día era el mero bueno. Por fin volaría por su cuenta. Se levantó muy temprano y aunque el reporte del tiempo decía que había nubes bajas y un poco de bruma, no dudó en dirigirse a la base de Atizapán, que se ubica a unos kilómetros de la Ciudad de México. Una vez ahí, la idea era hacer un vuelo pequeño a baja altura de más o menos 1 hora con dirección a Chimalhuacán en el Estado de México, en donde había una pista para estudiantes, y más que pista, se trataba de un terreno plano en que los aprendices podían aterrizar y repostar combustible fácilmente. La avioneta que volaría Pacheco era una Cessna 150, que es apenas un cacharrito pequeño con capacidad para 2 personas, un piloto, un pasajero y párenle de contar. Prácticamente es una bicicleta voladora, de motor sencillo con carburador, que incluso funciona con gasolina común y corriente, una cabina que no está presurizada, por lo que es de suma importancia que el piloto no rebase los 3.000 metros de altura. Cuenta también con un panel de control sencillo, con pocos controles y tan. Pero no se dejen engañar por la sencillez de este aparatito. En realidad es bastante confiable y es por ello que es utilizado normalmente en todas las escuelas de aviación. A las 8:15 de la mañana, el joven Pacheco se subió a su flamante avioneta, encendió los motores y se dispuso a iniciar el despegue de la avioneta XBZOX. Al llegar a los 800 pies, se puso en contacto con el controlador del aeropuerto de la Ciudad de México para dar los detalles del despegue y de su posición. Pero después de este mensaje, se hizo un curioso silencio radial. El controlador no le dio mucha importancia a este hecho. Probablemente el inexperto piloto apagó accidentalmente el equipo de comunicación o quizás cambió la frecuencia sin siquiera notarlo, lo cual era un error, pero no uno que representara un problema grave. El asunto es que a las 9:15 de la mañana, cuando se suponía que Pacheco debía aterrizar en Chimalhuacán, su radio seguía en absoluto silencio. A las 9:20, los instructores y controladores se pusieron ya muy nerviosos. Quizás aquel joven tuvo un accidente, así que dieron la señal de alerta. Enviaron a varios pilotos a buscarlo, pero nadie había visto nada. Ahora bien, dejemos que los preocupados controladores de tráfico de la Ciudad de México sigan buscando al estudiante perdido y mientras tanto les voy a pedir que ustedes y yo volemos directamente y sin escalas al puerto de Acapulco. Son las 10 de la mañana y el controlador de tráfico aéreo, Carlos de Cresqui, no se ha despegado ni por un segundo de su sitio. Costera 2441, buen día, contacto, ¿verdad? 244. Acapulco siempre ha sido un destino turístico, pero en aquellos años 70 era el lugar vacacional por excelencia. Todo el mundo quería disfrutar de las paradisíacas playas, ver a los clavadistas de la quebrada, echarse una que otra piñita colada y pasarla bien. Así que, como podrán imaginar, el aeropuerto siempre estaba a tope. De Cresqui estaba acostumbrado a aquel ritmo de trabajo, pero ninguna preparación le valdría para lo que ocurriría a continuación. De pronto, en la frecuencia 123.45, escuchó lo siguiente. Aquí, XBZUX,
Solicito frecuencia abierta para dar un mensaje. La intuición y la experiencia le indicaban al controlador que aquello era sumamente extraño, así que le proporcionó a aquel piloto anónimo una frecuencia libre, de esas en las que no queda registrada ninguna conversación. Pues bueno, una vez hecho esto, le dio la indicación al piloto para que procediera con su mensaje. Entonces, aquel piloto, que no era otro que Rafael Pacheco Pérez, quien ahora volaba muy cerca de la torre de control de Acapulco, pronunció con una rara y peculiar voz metálica el siguiente mensaje. Él está hablando porque así se le ordena, es decir, esta es su voz. Él está hablando pero no por su propia voluntad. Lo estamos utilizando a él como si fuera... Sí, lo estamos utilizando como un micrófono. No importamos mucho, ni de dónde somos, ni de dónde venimos. Bástele saber que nosotros somos seres de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz, pero eso lo vuelve a repetir antes que parezca confuso. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales. Ustedes no están solos en el universo y hay otras razas que estamos alejando de ustedes, pero los estamos observando. Carlos de Kresky no estaba dispuesto a tragarse el anzuelo. Seguramente era un bromista, así que le preguntó que si eran alienígenas, ¿cómo era posible que supieran hablar en español? Los supuestos aliens respondieron a través de Pacheco que para ellos no representaba ningún problema el aprender cualquier idioma en cuestión de segundos. De Kresky se aguantó la carcajada, pero decidió seguir con el juego y poner a prueba al bromista. Daba la casualidad que Carlos de Kresky era descendiente de alemanes, por lo que hablaba fluidamente aquel idioma, y comenzó a charlar en alemán. ¿Cuál va siendo su sorpresa cuando la metálica, monótona y extraña voz le respondió sin ningún problema? No conforme con esto, de Kresky intentó probar, pero ahora esta vez con el inglés. Y aunque usted no lo crea, la voz también respondió con la más absoluta fluidez. Y si pensaron que se trató solamente de una o dos palabritas, déjenme decirles que no. Aquella conversación, unas veces en inglés y otras tantas en alemán, se prolongó por espacio de 45 minutos. En cierto momento, la voz metálica dijo que era hora de terminar con aquella conversación, puesto que de no hacerlo, pondrían en riesgo la vida del piloto. Se despidieron y nuevamente se hizo un absoluto silencio radial. Silencio que el controlador utilizó para ponerse en contacto con la torre de control en la Ciudad de México, preguntándoles si acaso ellos conocían al piloto de la XBZOX. Los de la Ciudad de México le dijeron a Carlos de Kresky que claro que lo conocían. Se trataba de Rafael Pacheco Pérez, un joven estudiante que llevaba más de 3 horas perdido y al que habían estado buscando por todos lados. De Kresky se sentía cada vez más mosqueado con la situación. ¿De qué se trataba todo eso? ¿Acaso le estaban jugando una broma? Imposible. Los responsables de la aviación en México, tanto controladores aéreos como pilotos, son gente muy seria que no se anda con tonterías, sobre todo si consideramos que las leyes son muy estrictas. Nadie puede volar por donde quiere y cuando quiere, y mucho menos jugarle bromas pesadas a las torres de control. Después de unos minutos que le parecieron eternos, de Kresky volvió a escuchar algo en la misma frecuencia de antes, pero esta vez era la voz de un joven terriblemente asustado, quien se presentó diciendo lo siguiente: Soy el estudiante 54 de la Academia de Aviación México, y no sé cuál es mi posición. A las 8:15 de la mañana salí de la Ciudad de México con rumbo a Chimalhuacán, pero en este momento estoy viendo lo que parece ser un mar.
Nada tiene sentido. No sé en dónde estoy, qué hora es y mucho menos, qué es lo que hago aquí. El controlador trató de calmar al muchacho, pidiéndole que por favor buscara tierra y le dijera qué era lo primero que veía. Pasados un par de angustiosos minutos, Rafael Pacheco le respondió que podía ver unos edificios que parecían hoteles. Entonces, de Cresqui le ordenó que buscara la pista de aterrizaje. Cerrarían todos los vuelos y dejarían espacio para que el piloto aterrizara. Una vez en tierra, ya le esperaban personal médico, instructores de su academia y, por supuesto, guardias. Como les dije antes, andarse con tonterías en los cielos en este país es ilegal. Rafael Pacheco no había reportado su posición ni su plan de vuelo. Anduvo perdido por 3 horas y apareció de pronto en Acapulco. Era obvio que la policía tendría que detenerlo. Y es aquí donde nos conectamos con la primera parte de nuestra historia. Regresamos a esa clínica en donde el doctor Ernesto Vélez Astudillo corroboró, después de un montón de análisis, que el buen Rafa estaba más sano que cualquiera. No se detectó ni una gota de alcohol en su sangre y mucho menos alguna droga. Tampoco presentaba síntomas de enfermedad psiquiátrica. Entonces, ¿qué fue lo que le ocurrió a este muchacho? Hay quienes dicen que sufrió de alucinaciones debido a la hipoxia, es decir, a la falta de aire. Al no tener esta avioneta una cabina presurizada y quizás por la falta de experiencia, Rafael se salió de los 3,000 pies permitidos y fue entonces cuando comenzó a desvariar. Pero la cosa no es tan simple como suena. Verán, el otro día tuve oportunidad de platicar con uno de los neurólogos más reconocidos tanto de España como de México, el doctor Fernando Barinaga Rementería. Le platiqué a grandes rasgos sobre este caso y a bocajarro le pregunté si pudo deberse a una hipoxia, como sostienen algunos investigadores del fenómeno ovni, pero el eminente doctor me respondió con un no rotundo. Me dijo que 3 minutos sin aire bastan para matar a cualquiera. Si se hubiera tratado de hipoxia, Rafael se habría desmayado y o bien se hubiera estrellado con alguna de las tantas montañas que rodean a la Ciudad de México, o bien había caído en picada en cualquier parte. Definitivamente no habría llegado a Acapulco ni por error. O sea que ya podemos ir descartando esta hipótesis. Ahora bien, el doctor Barinaga apuntaba a que tal vez este joven sufrió un brote psicótico debido al estrés que representaba para él su primer vuelo en solitario. Y posiblemente así sea. La cuestión es que un brote psicótico no explicaría otras muchas cosas que también pasaron, como por ejemplo, cómo fue que atravesó inconsciente una cadena montañosa y llegó a Acapulco en tiempo récord, sin experiencia ni instrumentos de navegación, en un día nublado y con bruma. Por otra parte, hay algo más. Una vez que aterrizó Rafael en el aeropuerto de Acapulco, Aeroméxico envió a un técnico a inspeccionar la nave, y adivinen qué. Según las palabras de este técnico, el tanque estaba completamente lleno. ¿Cómo puede ser si estuvo 3 horas dando vueltas en el aire? En fin, queridos amigos, el misterio está servido. Sean ustedes quienes decidan lo que le ocurrió al pobre Rafael Pacheco Pérez, quien, por cierto, sobra decir que nunca más volvió a subirse a un avión. Yo me despido y los espero en otra historia. Hasta pronto.